Buenas noches, jóvenes. Hoy continuamos con el tema 3 del tema de cimentaciones superficiales. En la clase anterior explicamos cómo determinamos la capacidad de carga última. Vimos las diferentes tipos de fallas que se pueden producir en un suelo, como fue la falla general de corte, falla local de corte y falla por punzonamiento. Recuérdense que vimos cómo la teoría de capacidad última de Tershagi se inicia, vamos a decir, la ecuación de capacidad última, asumiendo primero que es un suelo firme o muy denso y que la falla se producirá por cortante general. Fíjense, cuando hablamos de un suelo firme, muy compacto o muy denso, estamos hablando de un suelo muy resistente. Por lo tanto, cuando tenemos un suelo muy resistente, vamos a hablar de un suelo que va a fallar por capacidad de carga. Si en mecánica de suelo, recuérdense cuando ustedes vieron la exploración, los SPT, que no son más que los sondeos a percusión, a medida que se desarrollaba el ensayo en campo, se daban unos números de golpe. Esos números de golpe equivalen a la resistencia del suelo. Mientras mayor es el número de golpe, pues mayor va a tener la resistencia. Entonces, ¿qué significa? Para de manera práctica nosotros decidir cuándo un suelo va a fallar por capacidad de carga general o capacidad de carga local, por falla local, entonces definimos cuál va a ser el N por encima por el cual vamos a considerar falla general y por debajo falla local. Generalmente cuando N es mayor de 15 golpes en los últimos 30 centímetros, entonces el suelo falla por cortante general. Vamos a decir falla por cortante general. Vamos a poner de manera correcta. Falla por cortante general. Falla por cortante general. Cuando el N es menor de 15, entonces sería falla por cortante local. Recuérdense que los 15 es en los últimos 30, que el ensayo de exploración mediante los sondeos a percusión cuenta 45 centímetros. Recuérdense que el ensayo consiste en contar el número de golpes para que el tomamuestra penetre 45 centímetros. Los N o los golpes se cuentan cada 15 centímetros de penetración, pero para diseñar retiramos los primeros 15 y solamente vamos a asumir los últimos golpes dados en los últimos 30 centímetros. Ese es el N de diseño para trabajar con lo que es edificación. Ok, en este caso me dicen ya como dato que va a ser por falla por cortante general. Debe ser un dato, lo vamos a poner aquí. Falla por cortante. Si en este caso se lo dicen, pues ya ustedes saben qué ecuación tomar. Si no se lo dicen, se le dará el N. Siempre habrá un dato para ustedes poder deducir el tipo de falla con la que usted va a diseñar, porque recuerden que dependiendo del tipo de falla, ustedes van a utilizar fórmulas diferentes. Eso es importante que lo entiendan. Entonces, vamos a trabajar aquí con este esquema, jóvenes. Fíjense, es una cimentación donde se le está aplicando una carga vertical. O sea, esas serían las cargas de servicio. Eso viene siendo, ejemplo, un edificio. Si usted sustituye toda la masa del edificio por una única fuerza, entonces esa sería toda la carga que va a actuar sobre esa cimentación.
y debajo de esa cimentación vamos a tener un suelo que vamos a buscar la resistencia que tiene ese suelo. O sea, esto tiende a bajar. Fíjense que cuando trabajamos con la capacidad de carga, mírenlo aquí, jóvenes, en la figura que analizamos en la última clase, vemos que toda esa flechita hacia abajo es la capacidad última. ¿Qué significa eso? Que toda esa carga que está por aquí arriba, esa capacidad última es la máxima capacidad que él tiene el suelo para resistir toda la carga, incluyendo la masa equivalente. Entonces, ¿qué significa? Nosotros tenemos que buscar esa QSU. QSU es la capacidad última, que va a ser la resistencia cortante del suelo máxima. ¿Qué quiere decir? Que por encima cargas mayores a esa capacidad del suelo, entonces producen falla en el suelo. En este caso sería falla por cortante general. Entonces vamos a ver los datos que me están dando para hacer el cálculo, donde tenemos la profundidad de desplante del nivel de referencia a la parte inferior de la zapata va a ser 1,90. Eso es DF. Ese va a ser la profundidad de desplante. Luego tenemos el peso específico del suelo. Recuérdense que la unidad de peso específico es unidad de masa entre volumen. En este caso lo vamos a dar en kilonewton metros cúbicos, que es 19,50, y va a ser un dato. Luego tenemos la cohesión del suelo, que es 4,5, y el ángulo de fricción phi, 20 grados. También tenemos como dato el ancho de la cimentación, 1,20. Recuérdense que estamos trabajando, lo que pedimos fue la capacidad de carga última de una cimentación corrida. Cimentación corrida o de muros. Eso es lo que le estoy pidiendo. Entonces, aparte de eso, tenemos la capacidad de carga. Fíjense, recuérdense que hablamos de una sobrecarga equivalente, que dijimos que íbamos a sustituir toda la masa de suelo que está arriba, desde el nivel de referencia, arriba de lo que sería la parte inferior de la cimentación, y la vamos a sustituir, todo ese suelo, todo ese relleno, lo vamos a sustituir por una sobrecarga equivalente. Es como si lo volviéramos una carga concentrada que va a ser igual a Q. Recuérdense que Q es igual a gamma por el empotramiento. Gamma, que es el peso específico del suelo, por el empotramiento de la cimentación, es igual a Q, que va a ser esta Q. Tenemos el factor de seguridad, que debemos de definir cuál va a ser mi factor de seguridad. Recuérdense que dijimos que generalmente se asume 3. Un factor de seguridad igual a 3. Puede ser 2, 2,5, pero particularmente yo trabajo siempre con 3 y es lo más general que se hace. Y ahí, mírenlo ahí donde le estoy dando el dato. Le estoy diciendo que una cimentación continua y le estoy diciendo que la falla es por cortante general. Ahora bien, esta sería la ecuación, que recuérdense que sale de la ecuación del equilibrio de Tersaghi para una zapata corrida y falla por cortante general, que va a ser Q sub U, va a ser igual a CNC más QNQ más un medio gamma B por N gamma, donde Q sub U es la capacidad última de carga, C es la cohesión del suelo, NC, NQ y N gamma, mírenlo aquí, NC, NQ y N gamma son los factores que dependen del ángulo de fricción y son los factores de capacidad última, la capacidad de carga. Fíjense que le dije que hay una serie de ecuaciones para eso, pero que toda esa ecuación, que es un poquito compleja, donde todo depende de ángulo, de seno, coseno y un sinnúmero vamos a decir, de identidades trigonométricas, que al final todo va a depender de phi, del ángulo phi. Como ya todo depende del ángulo phi, tenemos una tabla que me va a dar directamente estos valores. Venimos a la tabla 3.2, mírenlo aquí. Aquí dice factores de capacidad de carga modificada por... Excúseme que me equivoqué, déjeme ponerle la que va. Porque me están diciendo que para falla, esta es
como le dije, esta es la tabla donde yo determino de manera directa los coeficientes NC, NQ y N gamma. Fíjense que como depende únicamente del ángulo de fricción interna, entonces se le dan los valores, posibles valores del ángulo desde 0 hasta un máximo valor de 50 grados y directa, por ejemplo, en este caso, aquí yo digo que el ángulo de fricción es igual a 20 grados. Vengo a esta tabla, busco 20 grados, mírenlo aquí, y ahí directamente tengo NC, que es el coeficiente de capacidad de carga con relación a la cohesión del suelo, NQ, que es el coeficiente de capacidad de carga por la sobrecarga equivalente, y N gamma, que va a ser el valor de la capacidad de carga con relación al peso específico del suelo. Esos son los tres coeficientes. Ya luego que tengo los tres coeficientes, entonces, y con todos estos datos, entonces entro directamente a la ecuación de la capacidad última de carga para, importante, zapata corrida, joven. Esta es la ecuación para las zapatas corridas con falla general de corte. Con falla de corte general, que no se me quedó. Ok. Siempre vamos a usar esa ecuación para ese caso únicamente. Entonces, sencillamente sustituyendo los valores, vamos a tener que la capacidad última va a ser igual a la cohesión, que vale 4.5 kilonewton metro cuadrado. Recuérdense que la cohesión es una presión y por lo tanto su unidad debe ser en unidad de presión. Y la capacidad última también es una presión. Por NC, que es adimensional, mírenlo aquí, más Q, mírenlo aquí, NQ, que sería esta. Muchas veces uno lo que hace es que lo calcula primero o sencillamente le pone peso específico. ¿Dónde que estoy? QNQ, donde Q va a ser igual al peso específico por la profundidad de desplante, sustituyendo gamma, que vale 19.50 kilonewton metro cúbico, por DF, que vale 1.90. Lo sustituyo y eso me va a dar 37.05 kilonewton metro cuadrado por su coeficiente, que es 7.44, más un medio, que es 0.5, por peso específico, por B, que vale 1.20, por N gamma, que vale 3.64. Todo eso me va a dar 397.85 kilonewton metro cuadrado. Va a ser igual a la capacidad última de carga. Luego, lo que me piden es la capacidad última de carga. Si yo quiero determinar si yo quiero determinar la capacidad última admisible, entonces sencillamente voy a para un factor de seguridad igual a 3, mírenlo ahí, ese es un dato, elijo 3 como factor de seguridad, entonces Q última admisible va a ser igual a Q sub U entre factor de seguridad, sustituyendo Q sub U, que me dio 397.85, entre el factor de seguridad, que va a ser igual a 3, entonces eso me va a dar una capacidad admisible última de 132.62 kilonewton metro cuadrado. Esa va a ser con esa capacidad que yo voy a diseñar. Fíjense que realmente ese suelo tiene una capacidad de 300, pero para ser conservadora, para tomar en cuenta factores externos que pueden, vamos a decir, incidir sobre una estructura, como es el sismo, como es el viento, como es, qué sé yo, una sobrecarga, que le pongan que se hizo un edificio para edificación y de buenas a primera el dueño tiene una ferretería, un almacén, coloca saco, o sea, coloca mucho peso. Entonces, tomando en cuenta más o menos dentro de sí ese rango, que la estructura sea capaz de mantenerse estable y no fallar. Por eso trabajamos con 1/3 de la realidad de la capacidad de carga del suelo, jóvenes. Ese es un problemita, fíjense, bastante sencillo. Lo único que hay que tener claro, primero, qué tipo de cimentación
y qué tipo de falla se va a trabajar. Recuérdense que cortante general es una falla que vamos a decir, el plano de falla es continuo y toma una buena parte del suelo. Recuérdense que lo vamos a ver aquí cuando lo dimos, donde dijimos que la superficie de falla es todo esto aquí. O sea, vamos a decir, sale bien fuera de lo que sería la edificación. Ok, joven. Vamos.